Bueno, iniciamos la semana como siempre, este lunes. Vamos a tener el informe de Ricardo Sheffield acerca de quién es quién en los precios de los combustibles y luego los videos sobre el avance en las obras del aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Después contestamos preguntas e informamos a todos los que nos ven, nos escuchan, a los que nos leen, a todo el pueblo de México, de buen gusto, con agrado el estar informando de lo que llevamos a cabo. Al fin de cuentas, somos empleados del pueblo. El pueblo es nuestro amo, nuestro único amo, y le debemos toda la información que se necesite sobre la marcha de la República, de la cosa pública. Muy bien, pues miren, quedó pendiente nada más un compañero, ya después abrimos. Esteban Tadeo. Gracias, presidente. Buen día, Esteban Durán. México Publica y Jalisco Publica Diario. Presidente, la política exterior de México dará un giro de 90 grados luego de su visita a Estados Unidos este 8 y 9 de este mes, sobre todo en lo relacionado a la protección a los inmigrantes mexicanos en ese país, a los cuales no solo les niegan derechos a pesar de pagar impuestos en ese país, sino que son maltratados como si todos fueran violadores y narcotraficantes. En México son vistos como héroes, usted lo ha dicho, pero también han sido excluidos por falta de condiciones de vida y un empleo digno que no encontraron en el país. Esa es la primera pregunta, presidente. Y la segunda, en esa visita que usted realizará también, sería conveniente dejar en claro todo lo que incluye en el tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá, pero también lo ocurrido en los operativos fallidos, el receptor abierto en 2006 y el de Rápido y Furioso en 2007, que usted también va a aclarar, como lo comentó la semana pasada. En el 2009 fue implementado otro operativo, con Obama hubo repatriados, hubo la mayor parte de repatriados que en esta administración con Trump. ¿Exigirá toda esta información al respecto en esta visita con los jefes, con el jefe de Estado de allá de Estados Unidos, presidente? Gracias. Bueno, el tema de la visita, como lo hemos dicho, es el inicio de esta nueva etapa en las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y con Canadá, la entrada en vigor del tratado Canadá, Estados Unidos y México, que consideramos es un hecho muy importante, sobre todo muy oportuno, porque se asegura una integración económica con respeto a nuestras soberanías que nos permite fortalecernos como región productiva, económica, comercial en el mundo. Este acuerdo es benéfico para las tres naciones, para los tres pueblos, y también tiene una peculiaridad, una característica: se protege a los trabajadores
de los tres países. El acuerdo considera también el que haya salarios justos, prestaciones laborales justas en los tres países. Esto no se contemplaba anteriormente. Y derivado de las buenas relaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, pues se está siempre procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos migrantes. Siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y en la visita esa es una parte importante, el que se dé un trato respetuoso a nuestros migrantes, a nuestros compatriotas que por necesidad se han tenido que ir a trabajar, a vivir, a buscarse la vida a Estados Unidos. Si tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a evitar que haya malos tratos. Y esto poco a poco lo hemos ido logrando. Mis críticos, nuestros adversarios, hablan de que cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos. Yo quiero decirle al pueblo de mi país que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto, no solo al gobierno, sobre todo al pueblo de México. No es el mismo trato de antes. Y esto se puede probar en declaraciones, en mensajes que se vierten sobre México desde el extranjero. Y es una situación completamente distinta. Entonces, vamos a celebrar el que se inicie este tratado y vamos a seguir impulsando una relación de respeto, de cooperación, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Y lo vamos a hacer, ya lo dije, lo repito, como lo merece el pueblo de México, tanto los que viven en Estados Unidos como los que estamos en nuestro territorio. Una relación y una representación digna y con decoro. Entonces vamos a esta visita, a este encuentro. Mañana voy a salir, se va a informar, a notificar al Senado de este viaje. De todas maneras vamos a encontrarnos mañana porque voy a salir al mediodía, entonces vamos a tener oportunidad de platicar por la mañana, de conversar por la mañana, de que informemos todavía mañana martes. Presidente, y otro operativo también fue que se llama receptor abierto en la época de George Bush. Sí, miren, esa es una diferencia, porque
se habla de el respeto, el cuidado de nuestra soberanía, y yo puedo decir, informar que no se ha violado en el tiempo que soy presidente nuestra soberanía y que no ha habido ningún acuerdo que vulnere nuestra soberanía. Ni abierto ni encubierto. Y esto tiene que ver con nuestra actitud, pero también con la actitud de respeto del gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que sucedía antes ya no se permite. Estos operativos encubiertos, como el Rápido y Furioso, de introducir armas a nuestro país que se utilizaron para quitarle la vida a mexicanos, inclusive a extranjeros. Eso no sucede, eso quedó ya atrás. Y acerca de esos expedientes, pues tanto la Fiscalía de México como lo que tiene que ver con la Autoridad de Justicia de Estados Unidos deben de informar. Ya nosotros solicitamos mediante una nota diplomática toda la información al respecto. Pero el tema, repito, de la visita es el tratado. ¿Por qué? Porque va a significar más inversión foránea a México, va a significar empleos para México, bienestar para nuestro pueblo. Por eso me importa mucho. Y también es incluir a todos los mexicanos, porque con el tratado pues se benefician más las empresas, se benefician más trabajadores del norte, del Bajío, se benefician más profesionales. Entonces, no es solo atender el sur y el sureste, que han quedado en el abandono y que ahora los estamos atendiendo para equilibrar, porque se tuvo crecimiento en el norte, en el Bajío, en el centro, pero no en el sur y en el sureste. Ahora estamos promoviendo inversiones en el sur, en el sureste, como lo dice la canción de Serrat, el sur también existe, sin dejar de atender a las otras regiones de México, porque gobernamos para todo el país y para todas las clases sociales, dándole, y esto es un acuerdo, yo diría mayoritario, casi de consenso, de que le demos preferencia a los pobres por humanismo. Entonces, por eso el tratado es importante, y los otros temas ahí se van a ir tratando. Cuando regrese, desde luego que voy a informar al pueblo sobre lo que se trató en estos encuentros.
Ahora sí vamos abierto. Vamos a empezar con compañera, luego y nos vamos aquí. Gracias, presidente. Tú pediste, ¿no, verdad? Ya, bueno, dos y luego para atrás. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, Diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, con la firma de este tratado comercial, ¿qué beneficios constantes y sonantes recibirán los empresarios mexicanos, sin importar que estos sean neoliberales? Y en otra segunda pregunta, en caso de que algún político, algún empresario le ofreciera su avión privado para alguna de sus giras, ¿usted lo podría aceptar? Saber si ya tiene todo preparado para el día de mañana, si ya se hizo la prueba del COVID. Eso será cuanto, presidente. Gracias. Bueno, ya estamos preparados, ya sabemos cómo vamos a viajar. Va a ser en avión de ruta, avión comercial. Vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades. Vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro patricio Benito Juárez. Y luego vamos a la Casa Blanca y hay encuentros, reuniones hasta la tarde-noche. Tengo pensado regresarme el jueves. Ya ven la querencia, ¿no? ¿Cómo llama? La tierra llama. Entonces, vamos a procurar regresarnos el jueves porque toda la ceremonia y toda la reunión de trabajo es en la Casa Blanca y ya se tiene una agenda. Vamos a estar ahí trabajando y intercambiando puntos de vista. Acerca de cómo me traslado, pues es lo mismo. No hay necesidad de ir en un avión particular. Ya he dicho que en caso de urgencias, y toco madera, utilizaría aviones, helicópteros de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina, pero solo en caso de emergencia aquí en nuestro país, cuando se requiera para auxiliar a la población, que yo esté en algún sitio pronto. Entonces sí, pero mientras pueda llegar sin problema, pues voy a usar las rutas que existen. Se puede uno ir a cualquier parte del mundo en aviones comerciales. Si acaso, si no hay directo, hace uno escala, pero 1 hora, 2 horas, 3 horas, y llega uno bien, sin problema. Yo creo que también es más barato, porque un avión particular gasta más combustible y es más costosa la operación de esos aviones, ¿no? Entonces vamos a estar en Washington. ¿Qué otra pregunta? Empresarios mexicanos, ¿cuáles serían los beneficios con ese tratado comercial? Muchos. Ya hay una integración
bastante importante. Hay lo que se conocen como cadenas productivas, hay procesos de producción que están relacionados. Se producen piezas en México, se llevan a Estados Unidos, a Canadá, muchas veces regresan, ¿sí?, para que sean ensambladas otras piezas en México y vuelven otra vez a exportarse ya terminados los artículos de consumo, las mercancías. Entonces es bastante la integración. Hablábamos que no solo es la integración en la industria automotriz o en otras industrias, también hasta en la industria armamentista hay partes de la industria armamentista de Estados Unidos que se producen en México. Entonces hay mucha integración. Ahora, con este nuevo acuerdo se va a procurar que llegue más inversión de todo el mundo a la región, porque se está pidiendo que se utilicen más insumos que se produzcan en América del Norte, es decir, en México, en Canadá y en Estados Unidos. ¿Sí? Un mayor contenido de estos insumos que deben de producirse en la región. Antes no era así, era un porcentaje menor. Entonces esto va a significar que muchas empresas se tengan que establecer en nuestra región. Y lo otro que es, ya lo dije, importante, es el trato especial a los obreros mexicanos, a los trabajadores de México. Eso está en el tratado. Pero sí se va a ayudar mucho a la iniciativa privada de México. Ya muchos tienen plantas de autopartes y estas plantas se están fortaleciendo y se van a ampliar y va a llegar más inversión. Ese es mi pronóstico. Además, en un momento en que necesitamos que se impulse el crecimiento, reactivar nuestra economía, no hay otra región en el mundo que esté haciendo lo mismo. Tuvimos la suerte, la fortuna de que con esta pandemia que nos ha afectado, que tumbó la economía mundial, estemos ahora llegando a este acuerdo para impulsar las actividades productivas y crear empleos en América del Norte. Entonces, por eso es muy importante la visita. ¿Mande? Este zapato es de los 3 países. Sí. Suela americana, piel canadiense y hecho en México. Se rayó, ¿no? No solo los cazazapatos, desde los coches también, desde el zapato se ve mucha integración. A ver, exponlo. Es que no solo es la automotriz, creo que hay muchísimas industrias, muchas de ellas incluso hasta familiares, que se ven beneficiados por el tratado, el TECMEC. Y estos zapatos son un ejemplo. La suela viene de un toro de Estados Unidos, se curte en León. El corte, lo de arriba, viene de un venado canadiense y se curte en León. Y el zapato es de una marca americana, pero se fabrica en Manuel Doblado, Guanajuato. Entonces, hay participación en el zapato de empresas familiares de los 3 países.
Y esto es solo un ejemplo de miles de ejemplos que construyen la economía de estos tres países. Yo creo que era importante señalarlo, no solo coches. Muy bien, ya me corrigió la plana, pero qué bueno que hizo esta aportación. A ver, Isabel. Gracias, buenos días a todos. Presidente, sabemos de la importancia que hay en la relación pues, cultural, económica con los Estados Unidos y la puesta en marcha del TEMEC, pero ¿qué tiene pensado para Canadá, para su primer ministro? ¿Usted ha pensado ir a Canadá próximamente o bien, en su caso, invitar al primer ministro de Canadá a México? ¿Por qué? Porque el TEMEC son tres partes. Una parte fundamental sí lo es Estados Unidos, pero también lo es Canadá. ¿Qué ha pensado en este sentido? Y en el caso de su visita a los Estados Unidos, me gustaría saber si, como son los tiempos de la 4T, va a dar o no entrevistas a la prensa extranjera allá en los Estados Unidos. Muchas veces cuando los presidentes mexicanos viajaban al extranjero, pues daban informaciones relevantes, ¿no? ¿Cómo va a ser el tratamiento de usted con la prensa extranjera? ¿Lo va a acompañar su esposa a esta gira? Y me gustaría reiterarle la pregunta de mi compañera. ¿Ya se hizo la prueba del COVID? Obviamente para descartar que tenga COVID, por favor. Bueno, pues ayer me informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que quiere hablar conmigo, quiere tener una conversación telefónica el día de hoy a las 9:30, terminando aquí la conferencia. Voy a terminar no a las 9:30 o antes, porque tengo que ir a desayunar, como ustedes igual, una guajolota. Eso sí se sabe, ¿verdad? Bueno, a las 9:30 tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau de Canadá. Él no puede asistir a este encuentro del miércoles, según informaron. No sé qué me vaya a plantear. Nosotros hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar. Entonces vamos a esperar a ver qué me dice el día de hoy. Mañana les informo a ustedes. Pero sería importante que viniera a México, por ejemplo, que usted lo invitara a Sí, México. está invitado a venir a México. Están invitados todos los jefes de Estado, presidentes, primeros ministros. México es un país hospitalario, amigo de todos los pueblos, de todos los gobiernos del mundo. Tenemos mucho que agradecerles a todos los gobiernos, a los pueblos. Hay un gran respeto por nuestro país, por México. Ahora que México participó para ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, tuvo una votación mayoritaria, casi unánime, de todos los países que integran la ONU. Es mucho el prestigio de México en el mundo y tenemos una relación fraterna, amistosa con todos los pueblos y con todos los gobiernos, de modo que está invitado el primer ministro Trudeau. Llevamos muy buena relación con el gobierno de Canadá, es parte de este acuerdo, de este tratado. Entonces vamos a ver de qué trata hoy la conversación y desde luego que
nos da pues mucho gusto el que vamos a poder platicar con él por teléfono a las 9:30 de la mañana. Lo de la prensa extranjera y la prueba del COVID, y si le acompaña a su esposa a la visita. No vamos a hacer lo mismo. Ya ven que allá se decían cosas que tenían que ver con México, cosas importantes. Me acuerdo que un presidente allá en Europa fue a decir que se iba a privatizar el petróleo. Imagínense. No, es lo que se va a dar a conocer allá en el acto público y también en las reuniones. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a informar completamente de todo lo sucedido, a plenitud, de todo lo que tratemos, y yo aquí de regreso pues también voy a informar, pero no voy a ir a decir allá nada que tenga que ver con la vida interna de nuestro país. Para eso informamos aquí a ustedes. Acerca de la prueba, sí, me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde, y ya mañana, si es que alcanza que me den el resultado, ya mañana les informo. No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, o no me han dado calenturas, no me ha dado calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas. Entonces, por eso no me he hecho la prueba, pero ahora que voy a salir, me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable. Entonces, me hago la prueba hoy, ya mañana yo les informo. Si allá también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo. No tengo ínfulas de superioridad, ya lo he dicho muchas veces, el poder es humildad, no estoy acostumbrado a tratos especiales o a privilegios, soy un ciudadano que tengo un encargo, pero no soy distinto. Tengo que actuar como todos debemos de hacerlo, todos tenemos que actuar con responsabilidad. Ya nada más finalmente, el caso de la puntualización, si lo acompaña a su esposa a esta visita y ya se autorizó la extradición de Emilio Lozoya a nuestro país, ¿como para cuándo le han informado podría ya estar físicamente aquí en México? Gracias. Bueno, no me acompaña Beatriz, la comitiva la integra el secretario de Relaciones Exteriores, el coordinador de Presidencia de la República, Alfonso Romo, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y Daniel Asaf, de la Ayudantía. Y allá la embajadora de México en Estados Unidos,
Marta Bárcenas. Van a ir compañeros de medios, camarógrafos, para transmitir. No sé si Jesús decidió ir, porque él sí tiene invitación abierta, permanente, para ir, por si se requiere ampliar información. Van también periodistas, mujeres, hombres, algunos de ustedes, los que se pueden, porque nos limitaron un número, ¿no? 12 informantes, periodistas mexicanos que nos van a acompañar. Pues sí, ya de acuerdo a la información que dio a conocer la Fiscalía, Emilio Lozoya acepta la extradición voluntaria. Ya lo informó en un juzgado, en un tribunal de España, y de acuerdo a lo que dio a conocer el fiscal Gertz Manero, Alejandro Gertz Manero, se está esperando nada más que se autorice la extradición y se le va a trasladar a México. Va a estar protegido y viene con el acuerdo de informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa. Va a informar si hubo estos sobornos, quién entregó el dinero, para qué se usó el dinero, si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas. Se va a abrir la investigación, se va a conocer lo que sucedió. Ayer hablaba yo de que independientemente de la investigación y de que se conozca la verdad, que es algo muy importante, porque la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir, es evitar la repetición. La justicia es el que se pueda juzgar a quienes cometen actos de corrupción en el tribunal ciudadano, en el tribunal del pueblo, que se vaya estigmatizando la corrupción, que no sea un asunto nada más de los recovecos de las oficinas, de los pasillos de los juzgados o de los poderes, sino que sea asunto ventilado públicamente para que dé vergüenza.
porque el peor de los males es que se cometían actos de corrupción y los responsables ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, el que sepamos todo esto va a ayudar mucho a sanear, a limpiar, a purificar la vida pública, a que se mande la señal de que no se puede triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Así, fortaleciendo valores, sobre todo la importancia que tiene la honestidad, convirtiéndola en un hábito, en una costumbre. Así es como vamos a salir adelante. Así es como vamos a lograr el renacimiento de México. Y tenemos ese valor que es la honestidad. Nuestro pueblo es honesto, es trabajador, más que en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo neoliberal, se fomentó mucho desde arriba la corrupción y era robar sin recato y nadie era castigado. No solo eso, se les aplaudía, se les consideraba como muy inteligentes, muy audaces, muy vivos, hasta presumían inmediatamente las mansiones, los departamentos en Estados Unidos, los yates, las alhajas, relojes hasta de $1 millón. Una extravagancia insultante con un pueblo tan pobre, tan necesitado. Entonces, todo eso lo tenemos que enfrentar. Esa es la transformación. Pero aparte de eso, que es mucho, porque es enseñanza, vamos a poder recuperar lo mal habido, lo que es del pueblo. En todo este asunto está, por ejemplo, lo de la planta de fertilizante que se compró durante las negociaciones de la llamada reforma energética, de acuerdo a avalúos, en $200 millones más de su valor. Entonces, esos $200 millones tienen que regresar. ¿Ya saben en qué cuentas está ese dinero? Pues está haciendo la investigación la Fiscalía, pero son de las cosas que van a ayudar en este caso. Considero que lo más importante es el que se sepa la verdad para poner al descubierto estos actos de corrupción, esto que coloquialmente se conoce como tranza. Cuando dice de tranza me acordé de lo que decíamos antes, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Llega en julio, ya la Audiencia Nacional Española. Sí, yo creo que ya pronto va a estar acá. ¿Después de su viaje a Estados Unidos, la otra semana? No sé, eso lo está viendo la Fiscalía. Pues sí, yo creo que
va a ser pronto porque ya él solicitó voluntariamente la extradición. Los dos. Y luego tú. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán de Aba Noticias. 3 preguntas. La primera, a los que hemos cubierto alguna vez giras por Estados Unidos de presidentes, regularmente la Casa Blanca les asigna un lugar para pernoctar, para dormir. En este caso, si nos puede especificar si va a ocupar este lugar que le ofrece la presidencia de Estados Unidos, dormirá en la embajada, en donde va a pernoctar, y también si tiene contemplado el hablar con los líderes migrantes, que pues como usted lo mencionaba hace un momento, pues es prácticamente un tema que usted tiene, los considera usted como muchos de nosotros héroes vivientes por la cuestión de las remesas. Y una más para el señor Ricardo Sheffield, si me permite. Gracias. Bueno, como lo hemos hecho siempre con toda transparencia, puedo decir que nos ofrecen un hotel con habitaciones, desde luego la seguridad, están reparando una casa que hay al interior de la Casa Blanca para hospedar a jefes de Estado. Eso no los explicaron y por eso lo del hotel para toda la comitiva, con cargo al gobierno de Estados Unidos. Es decir, no pagamos nosotros. Pero en mi caso decidí quedarme a descansar en la residencia oficial, en la embajada, ya que voy a estar en territorio mexicano, en Washington. Acerca de nuestros paisanos, pues vamos a ver, es muy difícil porque llevamos poco tiempo, pero sí voy a hablar de ellos, o sea, sí voy a representarlos, aunque no nos podamos encontrar, vamos a estar juntos, así como estamos, unidos, abrazados, de manera fraterna. Entonces, no sé cómo podamos hacerle, pero si no puedo verlos, pues voy a representarlos, voy a hablar de ellos, voy a informar sobre lo que traté sobre ellos. No van a ser de ninguna manera ignorados, van conmigo, ¿sí? Van conmigo. Y voy también, como lo hago aquí en el país, sin miedo, sin temores, con mi conciencia tranquila y con mi frente en alto. Esto también lo digo porque los conservadores luego hacen ruido y que va a las órdenes de alguien que no sé qué dice. Escándalo, sí, van a o pueden hacer alguna provocación, pero ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y espero que se porten bien. El tema DACA, reforma migratoria, ¿está en la conversación con el presidente Trump, señor? Vamos a platicar sobre varios temas, pero repito, lo importante es el celebrar el inicio del tratado y que hemos mantenido una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Es una reunión de trabajo con el gobierno de Estados Unidos.
Y para el señor Ricardo Sheffield, hay un tema que nos llamó la atención la semana pasada que mencionaba en cuanto al huachigás que decía aquí en la Ciudad de México. Sé que está, obviamente el tema es la agenda, es la visita del presidente a Estados Unidos, pero nos ha llamado muchísimo la atención en esta cuestión del huachigás. Lo ha mencionado 2 semanas continuas en la Ciudad de México que existe un tráfico de huachigás. ¿Qué tan grande es este problema aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, en cuanto al tráfico de gas? Desde que entró el señor presidente y me tocó constatarlo en una reunión, nos giró instrucciones a muchas dependencias del gobierno a trabajar en equipo para combatir el robo de gasolina y el robo de gas. El robo de gasolina, ustedes lo han visto, el señor presidente lo ha señalado, se ha venido combatiendo con éxito y fue el primer producto de estos 2 que se pudo controlar. Después se empezó a avanzar en el tema del gas LP. Igual que la gasolina tenía una zona en donde se distribuía este combustible robado y se vio cuando se cortaron los ductos en donde hubo escasez, también el gas tiene sus zonas de mayor consumo, el gas robado. Y una de las zonas de mayor consumo de gas robado es el Estado de México y la Ciudad de México. Por eso se pudo constatar la semana pasada un caso en particular de abastecedores de este producto al transporte público. La Ciudad de México nos pidió Claudia Sheinbaum que fuéramos a ver por qué les estaban subiendo tanto el precio del gas, pero cuando nos dijeron que se lo estaban dando a un precio exageradamente bajo, les preguntamos que si ellos lo estaban subsidiando, dijeron que no. Le dije, bueno, a reserva que lo verifiquemos, pero 99.9 de seguridad de que es robado, sino como lo dan tan barato. Coadyuvamos nosotros, pero en realidad la atención del fondo no nos compete a Profeco, nos compete un trabajo equipo de todo el gobierno federal que encabeza en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional. Perdón, él y luego tú. Y ya nos vamos para atrás. Gracias. Para atrás los fílderes. Presidente, buenos días. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle en este marco de lo que comenta de su viaje el día de mañana, y ya ha comentado muy bien de los migrantes, pero ¿qué les dice? Porque ellos están en redes sociales, incluso ya mencionando que se van a dirigir hacia Washington, de varios estados, y lo han estado ya mencionando desde que van desde Texas, que ya desde Carolina del Norte, Nueva York, seguramente varios ya están en camino, dependiendo la distancia que hagan a Washington. Usted ya ha sido muy claro al respecto, pero quieren estar presente en Washington, por lo menos cerca de donde va a estar usted. ¿Qué mensaje previo les diría a ellos, a estos paisanos que están en Estados Unidos y que por lo menos lo quisieran ver de lejos pasar? Es un sentimiento que seguramente les embarga mucho a ellos. ¿Qué les diría, presidente? Primeramente sería mi pregunta. Bueno, pues que yo les agradezco mucho por sus manifestaciones de solidaridad, de apoyo. Es un afecto recíproco. Es lo que decía José Martí, amor con amor se paga. Nos identificamos muy bien cuando estaba la situación más difícil para ellos. Yo fui a Estados Unidos, visité varias ciudades, fui a expresar mi apoyo a nuestros paisanos. Luego, pues las votaciones, así como ganamos en México, con el mismo margen, yo creo que hasta con más
ventaja, ganamos en Estados Unidos con los votos de los mexicanos. Entonces, es una relación estrecha, afectuosa. Nosotros, y ustedes lo saben, siempre les hemos reconocido lo que hacen por México. Esto de salir del país en situaciones difíciles, son héroes vivientes. Y ahora estar ayudando a México como lo están haciendo, a sus familiares que viven en México, enviando 3,000, 4,000 millones de dólares por mes. Es el presupuesto posiblemente de un país, lo que ellos aportan. Entonces, es muy entrañable nuestra relación. Entonces, que no podamos vernos, pues no significa que no tengamos esta comunicación permanente, esta relación. Decirles también, y ellos lo saben, y lo sabe la mayoría del pueblo de México, que es mejor tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos que pelearnos. Para eso es la política, para evitar la confrontación. Muchos quisieran de que nos peleáramos, apostaban a eso, pero la gente, el pueblo que es sabio, sabe que eso no nos conviene. ¿Cómo pelearnos con nuestro vecino? Hay veces que las relaciones no son buenas y existen agravios, desde luego que todavía no se olvidan, pero también hemos logrado una relación a partir del respeto, de la economía, del comercio, de la cultura, de la amistad, de nuestra historia. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es la raya? El respeto a nuestra soberanía, así como nosotros debemos de respetar la soberanía de Estados Unidos, nosotros tenemos que cuidar que no se viole nuestra soberanía, que no se vulnere nuestra soberanía. Y eso ha quedado a salvo siempre, porque es una cuestión de principios. Entonces, por eso voy con la frente en alto a representar a un gran pueblo. Entonces, vamos a estar allá. Yo les pediría también, si se puede, pero esto es voluntario, que no se muevan mucho, que no haya ningún acto, que no se junten mucho, que haya sana distancia,
por la pandemia, que nos cuidemos, que no se alteren los protocolos, aunque son otros allá, pero yo creo que es universal el que debemos cuidarnos manteniendo una sana distancia. Entonces, pedirles eso. Además, decirles que afortunadamente existen las redes sociales, las benditas redes sociales, y que ahí se va a dar a conocer lo que tratemos, lo que voy a exponer, se va a dar a conocer, como también lo que dé a conocer el presidente Donald Trump, que es el anfitrión, y él con toda libertad va a expresarse, como nosotros también. Segundo punto, presidente. Mire, a partir de que usted ha mencionado que va a estar al pendiente, al tanto de la próxima elección del año que viene, respecto a, como ciudadano, denunciar algún acto de fraude, y bueno, pues además de que ya hay un castigo más severo, o un castigo severo ahora sí, al respecto, pues hay obviamente pues el contrapeso, la oposición, en este caso el PAN concretamente, a través de su presidente, ha mencionado que usted que se ha referido de esta manera, de que va a actuar como ciudadano y va a denunciar, pues el PAN dice que esto es tan grave como la destrucción de las leyes e instituciones, porque este gobierno, lo leo textual, estoy leyendo textual un tuit del líder del PAN, este gobierno ha realizado más de 40 cambios que lesionan al Estado de Derecho, los derechos humanos o debilitan las instituciones. Ahora tienen en la mira al INE por esta situación. Y el otro punto que yo quisiera saber su respuesta al respecto, y el otro punto es un poco más delicado, que tiene que ver con lo que se ha expresado a través de las redes por parte de un líder ultraconservador, ultraderechista de un grupo llamado Frena, en donde ya hay menciones, hay imágenes que ya presenta con respecto a atentar contra usted, contra su persona. Definitivamente las imágenes son fuertes, seguramente usted ya ha visto esto, y preguntarle, una cosa es la parte política y la expresión de un líder partidista, por mucho que pueda tener como este tuit, pero otra muy diferente es ya estar mencionando este tipo de cosas, y máxime, por ejemplo, hace unos días Edgardo Buscaglia, en una entrevista que le hicieron en la radio, mencionaba, de acuerdo a informes, él menciona de algún estado, de algún país, no necesariamente de nuestro país, que usted y varios funcionarios de primer nivel están en una lista de posibles atentados, presidente, tal cual las cosas son delicadas. ¿Usted qué se está actuando? Usted ha mencionado este tipo de cosas en la mesa de seguridad, pues ya que usted obviamente pues es el líder de este país, el presidente, y su seguridad es pues seguridad nacional. Estos serían los puntos y le agradezco la respuesta. Sí. ¿Cuál es la primera? Porque la segunda sí, estuvo intenso. El tema del PAN, del líder del PAN, sí, que menciona de la destrucción de las instituciones. Si no está el fragmento que leí sobre lo que le dijo Madero, el presidente Francisco I. Madero, a un periodista en Ciudad Juárez. Ustedes saben que el presidente Madero convoca a la revolución para el 20 de noviembre de 1910, incluso
hasta ponen el manifiesto la hora a las 6 de la tarde. Llamaba al pueblo a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz. Ese manifiesto que se conoce como el Plan de San Luis se elaboró realmente en Estados Unidos, en Laredo. Se lanza y se convoca a que ese día, 20 de noviembre, los pueblos tomaran las armas. No en todos lados se obedeció. Hubieron lugares en donde sí, desde antes incluso del 20 de noviembre. Por ejemplo, allá en Chihuahua, en Cuchillo Parado, ahí, antes que en ningún otro sitio, el pueblo se levantó y tomó las armas. Y lo que fue definitivo fue la batalla, la lucha armada en Ciudad Juárez. La batalla de Juárez es histórica porque es la que define ya el triunfo de la revolución. En muy poco tiempo, el 20 de noviembre se convoca la revolución y ya en junio Porfirio Díaz se va al exilio, 6 meses y solo una batalla importante, no hubo muchas pérdidas de vidas humanas y ya cuando se logra el plan de Ciudad Juárez, pues y se decide de que va a haber un presidente interino que va a convocar elecciones, que fue de la Barra. Le hacen una entrevista a Francisco I. Madero, el líder indiscutible del movimiento revolucionario. Y él dice en esa entrevista algo que es muy importante. Acuérdense que la lucha contra el régimen porfirista tiene 2 grandes demandas: la democracia y la justicia. La justicia porque había esclavitud, porque el pueblo estaba sometido. Los trabajadores no tenían prestaciones, eran salarios de hambre y además no se les permitía organizarse, se les reprimía, por eso las huelgas de Cananea, de Río Blanco. Entonces la revolución es promovida, auspiciada por la búsqueda de justicia, pero también de democracia, porque no había libertades. Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876 con la bandera de la no reelección y se queda hasta 1911, 34 años. Entonces, Francisco I. Madero, sin dejar de tomar en cuenta la importancia de la justicia, en el artículo 3 del Plan de San Luis habla de la entrega de la tierra a los campesinos, por ejemplo, y por eso luego se le reprocha de que no se había cumplido con ese compromiso. Pero independientemente de eso, de lo social,
el énfasis mayor lo puso en las libertades, en garantizarle al pueblo las libertades y la democracia. Entonces, en esa entrevista, él habla de lo que haría al llegar a la presidencia. No sé si ya tienen el fragmento. Y es muy interesante porque él hace referencia a que hay dos demandas del pueblo: la no reelección y el sufragio efectivo. No está ahí el párrafo. A ver, atrás. ¿No tienen mi texto de mi informe? Ahí está. Bueno, él habla de la no reelección y dice: en cuanto a eso, de mí depende que se cumpla, porque Porfirio Díaz, en la desesperación para querer apaciguar el movimiento, reforma la Constitución y establece la no reelección, pensando que con eso se iba a apaciguar el movimiento revolucionario. Entonces, por eso dice: ya está en la Constitución y de mí depende que se cumpla. Si llego, yo no voy a reelegirme. Y habla de la democracia y dice: esto es lo que considero más importante y me voy a convertir en guardián de los derechos del pueblo para que las leyes se cumplan y sean la expresión genuina del sentimiento popular. Está diciendo: voy a procurar que haya democracia, y dice, ante la situación que hay en el país, dice: al subir yo al poder, voy encarnando dos principios, uno de ellos sancionado ya por la Constitución, por lo que les decía, ya estaba en la Constitución la no reelección. Porfirio Díaz ya lo había hecho. Y que de mí depende que se cumpla, y que es el de la no reelección. Otro, el sufragio efectivo. Para lograr este último se necesita reformar la ley electoral, y esto depende principalmente del pueblo. Pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad. En una palabra, voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo por los momentos históricos
porque atraviesa México, considero secundario todo lo demás. Este es el fundamento del por qué voy a estar pendiente de que las elecciones sean libres y limpias. Nosotros padecimos de fraudes electorales, muchos mexicanos han padecido de imposiciones, de fraudes. Por fraudes electorales ha habido represión. Es una de las manchas que más han ofendido al pueblo y han denigrado a nuestra nación. Entonces vamos a desterrar el fraude electoral y desde luego que se va a respetar la autonomía del INE, del tribunal, pero todos debemos de cuidar que las elecciones sean limpias y sean libres, que no haya utilización del dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan dádivas, despensas, frijol con gorgojo, que no se rellenen las urnas, el llamado embarazo de urnas, que no se vote más de una vez, el llamado ratón loco, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que las autoridades electorales actúen como verdaderos jueces, imparciales. Todo eso lo tenemos que cuidar y que también se aplique la ley, porque ahora es delito grave el fraude electoral. Que nadie se enoje porque vamos a estar pendientes de que no haya fraude y que todo mundo pueda denunciarlo y manifestarlo y que se cuide sobre todo el uso del dinero en campañas por todo lo que ya sabemos. Bueno, esto que estábamos hablando de Odebrecht y Pemex y Lozoya, que las grandes corporaciones económicas, financieras, no intervengan, que los medios de información, en particular la televisión, ya no actúe como lo hacía antes, que haya equidad, piso parejo para todos y que se respete el voto ciudadano. Sobre el otro tema que planteaste, no voy a comentar mucho, solo decir que tengo mi conciencia tranquila y que no odio y que invito a todos a que se serenen, que no tenemos nosotros enemigos, tenemos adversarios, que no queremos darle a nadie el trato que a nosotros nos dieron. No nos veían como adversarios a vencer, sino como enemigos a destruir. Así nos trataban. Nosotros no vamos a actuar
de esa forma. Además, no utilizar la violencia. Por eso abrimos más los espacios de participación democrática con la revocación del mandato. Vienen elecciones en un año. Se van a renovar gobernaturas, la Cámara de Diputados. Ahí tienen oportunidad de expresarse, de manifestarse de manera pacífica. Antes de eso, se garantiza el derecho a disentir. Lo dije también en mi informe. Desde el presidente Madero, ningún presidente había padecido de tantos insultos como el presidente actual de México, y la respuesta ha sido la tolerancia, la no censura. No se amenaza a nadie, no se persigue a nadie. Entonces, hay libertades plenas y tenemos que hacer valer la democracia en un año y luego en menos tiempo, en marzo del 22, se va a llevar a cabo la revocación del mandato. Se le va a preguntar a la gente: ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente de la República? Y la gente va a decidir. Y si la gente dice que renuncie, hasta ahí llegamos, porque el pueblo pone y el pueblo quita, pero que lo hagamos ejerciendo a plenitud nuestras libertades sin violencia y en forma democrática. Eso es lo que puedo comentar. Buenos días, presidente. Soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Presidente, este fin de semana publicamos en nuestro portal que a causa del decreto de austeridad que usted emitió hace algunas semanas, en la Secretaría de Economía, 3 de cada 4 trabajadores se podrían quedar sin equipo de cómputo. Esto platicamos con gente de la Secretaría de Economía, tenemos algunos documentos donde les informaron de esta situación, por lo que para trabajar, presidente, el equipo de la Secretaría de Economía tendría 2 opciones: llevar su equipo personal o pagar 4,000 pesos para mantener el propio. Bueno, esto es por un lado, presidente. Se supone que esto lo detuvieron porque iba a empezar a partir del 1 de julio. Sin embargo, hasta ahorita no ha pasado. Pero, presidente, también se les está pidiendo a los trabajadores de la Secretaría que ellos mismos respalden su información, porque igual, debido a que haya austeridad, no tiene la Secretaría de Economía la capacidad para respaldar esta información. Presidente, quisiera preguntarle, ¿no le va a salir más cara la austeridad al pueblo de México con situaciones como esta? Vimos hace algunos meses que algunas instituciones fueron hackeadas, por ejemplo. ¿Cuántas instituciones sabe usted que a lo mejor tienen arrendamiento del equipo de cómputo? Porque parece que esta es la situación en la Secretaría de Economía, que como se venció el contrato, ya no se tiene el dinero para seguir pagando la renta de este equipo de cómputo y por eso se les da esta opción a los trabajadores. También quisiera saber si sabe hasta cuándo se pospone esta situación que estaba sucediendo en la Secretaría de Economía. Si no se llevó a cabo el 1 de julio, ¿hasta cuándo podría empezar? Y, presidente, hay algunos que lo califican en redes sociales como una ocurrencia. ¿Qué me podría decir al respecto? Este sería el primer tema, por favor. Pues que se está llevando a cabo un plan de austeridad republicana, que es un asunto, lo he dicho varias veces, de principio, no administrativo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pero, presidente, se quedarían sin computadora 3 de cada 4 trabajadores. ¿Cómo los van a poner a trabajar? Primero, no va a suceder eso. Segundo, acuérdense que queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos.
Acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión. Acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas. O sea, tenemos que tener pues una idea general de las cosas. Un servidor público no puede estar pensando en sí mismo. Pero no es egoísmo, presidente, es para realizar su trabajo. O Sí. ellos tienen que poner 4,000 pesos para… No va a poner nada. Esto es una exageración. Pero sí se emitió un documento y lo tenemos. O sea, se les dijo… Pero que sí. no se va a aplicar. Ok. Es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite el gobierno, porque todavía hay mucha gente en el gobierno, sobre todo en estos mandos intermedios, que vienen de la época o del periodo neoliberal, que entraron ahí por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual, y ya se llevó a cabo un cambio. Entonces, la austeridad va a continuar. O sea, que ni estén pensando que vamos a volver al derroche. Ya nada más, no sé si en Expansión ya dieron a conocer que Calderón le dejó comprado el avión presidencial a Peña. Sí, ya se informó, presidente. Ya se informó. Ya se informó. Sí. Que, por ejemplo, el último vuelo de ese avión presidencial, cuando el presidente Peña va a Argentina, cuando el G20, nada más en gasto de internet cobraron 7 millones de pesos. Pero ¿sabe qué pasa, presidente? Perdón, que hay veces que nosotros metemos solicitudes de información justo para señalar estos temas que usted nos comenta aquí en la mañanera, y cuando lo solicitamos nos responde Presidencia que no tiene documentación. Por ejemplo, fue el caso del gel que usted presentó aquí, los rastrillos, al menos yo lo metí directamente para conocer el desglose, sin embargo, Presidencia argumentó que no tenía documentos. Entonces, de pronto es como el presidente nos está diciendo y cuando vamos a… En este caso en particular se dio a conocer, se hizo público, está en las redes y no ocultamos nada. Entonces siempre pues va a haber resistencias a todos estos cambios, pero no debemos ensimismarnos. Nosotros somos siervos de la nación, como decía Morelos, servidores públicos. No estemos pensando de manera egoísta, en forma individualista. ¿Qué voy a hacer? Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía. ¿Qué estaban esperando? ¿Que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar? Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso. Pero ¿cómo sería su trabajo, presidente, en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora? Pues ¿Se la van a tener hay que manera, compartir? hay forma de resolverlo. Si lo que sobraban propone? eran computadoras, ¿Cuál propone el presidente de la República para que, el los trabajadores… que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción? Es que habían contratos de computadoras a diestra y siniestra. ¿Este es un caso de esos? Sí, y en aduanas acaba de cancelarse un contrato
millonario y en todos lados, con decirle que habían medios de comunicación que daban servicio de computación y de telefonía al gobierno. Vendían de todo. Entonces, en la ley de austeridad y desde antes, en mis compromisos de campaña, dejé establecido que no íbamos a comprar equipos de cómputo. Está escrito, precisamente por el desorden, el desbarajuste y la corrupción que imperaba. Pero en grande, ahí en economía, por ejemplo, pues ahí es donde tenían 60 oficinas en el extranjero. Miren si no lo van a resentir, ¿cómo les va a gustar la austeridad si estaban acostumbrados al derroche? 60 oficinas en las principales ciudades del mundo, en el programa ProMéxico. Siempre digo, a ver, ¿dónde han visto una oficina? Aquí, en la capital o en cualquier estado de la República, que se titule o que se rotule o que se llame Pro Francia o Pro Alemania, Pro Brasil. De veras, el comportamiento era hasta ridículo. Éramos como el hazmerreír por esas extravagancias en el mundo. Nos perdían el respeto y había una especie de enajenación, existe todavía, de que todo eso se ve normal, como que no tiene nada de malo. Estamos cambiando estas cosas y es por el bien de la gente, ahorrando todo lo que se pueda. Los que lucharon durante la reforma para restaurar nuestra república con la invasión extranjera, los oficiales surcían sus uniformes, ponían de su bolsa. Hay una anécdota bellísima de que Riva Palacio se retira a escribir y lo manda a llamar el presidente Juárez y le dice: oiga, hay una deuda con usted porque usted le pagó a oficiales y a soldados de su dinero. La respuesta de Riva Palacio fue: presidente, a México no se le cobra, se le sirve. Esa era la dignidad de los servidores públicos. Entonces, no estamos exigiendo tanto sacrificio, se les está garantizando a todos y somos unos privilegiados, me incluyo, de que cada 15 días nos pagan. ¿Cuánta gente tiene que salir a la calle ahora arriesgando su vida para llevar algo
que ayude a la alimentación y a las necesidades de la familia. Entonces, ¿qué se creen los burócratas? Con todo respeto, me refiero a la burocracia dorada. Estaban muy mal acostumbrados. Ahí se van a ir poco a poco acostumbrando, pero nada de fantocherías. Entonces, el mensaje para los trabajadores de la Secretaría de Economía sería: la austeridad sigue, pero ustedes no van a poner sus 4,000 pesos para mantener el equipo. Pero ¿cómo? Imagínense, al momento que den esos 4,000 pesos, 8 columnas en el Reforma, en Expansión no. Pero, presidente, ¿sí puede pasar que se queden entonces sin estos equipos por los contratos? No va a pasar eso. No. Okay. De ninguna manera es lo mismo de la extinción de la cancelación de los fideicomisos, de los fondos. Pues a la gente se les va a seguir ayudando, el que tiene su beca va a seguir recibiendo su beca. Lo que pasa que todos esos aparatos, ¿sí?, que cuestan mucho, van a dejar de existir y Hacienda va a tener el dinero para dar el apoyo a los estudiantes, a los creadores, a los artistas, a los cineastas, a los artesanos, a los antropólogos, arqueólogos, de manera directa, poniendo orden, porque proliferaban los fondos, los fideicomisos, sin control, manejados, ya lo hemos dicho, con aparatos burocráticos onerosos, en donde el director del fideicomiso, ¿sí?, ganaba muchísimo dinero, aparte tenía direcciones, asesores, viajes al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a que el recurso le llegue al beneficiario de manera directa, sin intermediarios. Presidente, hace un momento usted mencionaba que hay funcionarios que quieren desacreditar a su gobierno. En este sentido, ¿buscaría hacer una limpia de estos mandos intermedios? Es que siempre lo he dicho, ya deberían, por honestidad, los que no comparten lo que estamos haciendo de acuerdo al proyecto de transformación que se está aplicando, deberían de decir, me voy a la academia o al sector privado, pero no, continúan, no ayudan, estorban, y es un acto, creo, de deshonestidad. A mí me ofrecieron en un tiempo ser oficial mayor del gobierno en Tabasco, 1983. ¿Saben cuánto tiempo tardé de oficial mayor de gobierno de Tabasco? Y era la época de las vacas gordas, Imagínense, oficial mayor de gobierno, 1983. Nada más llegué por una circunstancia especial, me dieron ahí posesión. Dije, ¿quién de los de aquí, de los directores, sabe más de esto? Y ahí me dijeron que un director, creo, administrativo o de personal. Le dije, ¿qué dice aquí? Y que no se detengan las funciones del gobierno. Ya regreso. Y entregué mi renuncia. Presidente. La hice pública. ¿Y sabe qué dice mi renuncia? Que agradecía yo el cargo que me estaban dando o que me otorgaban, pero que me alejaba de mi propósito fundamental, que era luchar por el pueblo. Y que presentaba yo mi renuncia con carácter de irrevocable. Pública, 83.
y era la funcionamiento. Bueno, ¿cómo uno a estar en un cargo? Ya. Presidente, perdón, por último, por ¿Cómo favor. voy a estar en un cargo, sí, si no estoy de acuerdo, sí, con la filosofía, con la doctrina del gobierno para el que trabajo? Yo respeto y considero que no tienen por qué renunciar los trabajadores de base, los trabajadores sindicalizados, pero los llamados trabajadores de confianza, los de alto nivel, no deberían de estar. Yo les hablaba de cómo aquí en Palacio gobernaba el presidente Juárez y era gobernador de Palacio Nacional Manuel González, que luego llegó a ser presidente antes de que perdiera su brazo en la batalla de Puebla. Y siendo gobernador de Palacio, conspiraba en contra del presidente Juárez porque le mandaba a su compadre Porfirio Díaz, que estaba de opositor al presidente Juárez, información de lo que pasaba aquí en el Palacio. O sea, se conspiraba aquí mismo, hasta en claves. Le decía, tú avísame cuando se necesite dar a conocer sobre el tronido del rayo. Hay una novela de Carpentier que es extraordinaria. ¿Cómo se llama? Es el recurso del método, sí, donde el que conspiraba, claro que se trataba de un personaje dictatorial, pero el que estaba en contra de él, el que más lo dañaba, era su secretario privado, porque sacaban volantes, pasquines en contra de el dictador con toda la información precisa. Pues era su secretario el que filtraba. Es muy interesante la novela. Además, Carpentier, un gran escritor, le debieron dar el premio Nobel de Literatura. No se lo dieron por razones políticas, porque era cubano y en ese entonces pues eran muchas las fobias, ¿sí? Y no es que la política no tenga que ver con la literatura, no, claro que sí, siempre les han dado el premio a algunos que no son grandes escritores. Se puede decir que son buenos escritores, pero no grandes escritores. Presidente, yo sé Ya que me se voy tiene porque que ir, tengo que pero le quisiera hacer desayunar rapidísimo una pregunta, por favor. Mire, el crimen organizado mostró su capacidad de fuego en el ataque al secretario de Seguridad en la Ciudad de México y también lo vimos en el operativo de Culiacán. Por ejemplo, en el atentado contra el secretario se utilizó una arma Barrett que se hace en Estados Unidos. Presidente, ¿cómo va el operativo Rápido y Furioso? Perdóneme, ya lo ando confundiendo. ¿Cómo va el operativo Frozen? Por favor, presidente,
sería un tema que usted tocaría allá en Estados Unidos. Es importantísimo, así como a Estados Unidos le importa la migración, a México le importa el tráfico de armas. Muchas gracias. Sí, se trata eso en la relación bilateral constantemente, lo del tráfico ilegal de armas, el contrabando de armas, es pues sabido que hay contrabando de armas, estas armas tan peligrosas que utilizan, pues las traen de Estados Unidos y se está haciendo una investigación sobre eso. La Secretaría de Relaciones, la Fiscalía trabajan en este tema. Desde luego son dos cosas distintas. Una es que se permita la introducción de armas con el consentimiento del gobierno, que eso fue rápido y furioso. Y otra, que entren de contrabando. De todas maneras, se le está siguiendo la pista a esas armas para ver quiénes son los que las están vendiendo en Estados Unidos. No hay nada difícil porque existe cooperación entre los dos gobiernos sobre este tema. Es un asunto que está en la agenda, que se está tratando constantemente. Nos vemos mañana. Sin lista. Pero vamos para atrás, se quedan igual como están sentados.